con los que no estuve, los saludo. Los que están afuera, los invito a venir. Bueno, el objetivo de la charla es presentar los datos que obtuvimos de este año de la base de datos de 2017-18, no 2018-18, en el contexto histórico de la base de datos de FUCREA. Cabe destacar que lograr esta información implica un esfuerzo bastante importante por parte de los productores, a los que les agradecemos, y también por parte de asesores, que también les agradezco porque, bueno, esto es un trabajo en conjunto, que si bien el que los está presentando hoy soy yo, pero en realidad el trabajo es de muchos años y de mucha gente. Para allá, ¿no? De lo que vamos a hablar, bueno, primero vamos a hablar cómo está compuesta la base de datos de este año. Después vamos a hacer una breve caracterización climática de cómo fue el año, algo que este año es particularmente importante. Después vamos a ver los resultados en sí de la base de datos. Luego vamos a hacer algo que hemos empezado a hacer este año, que es ver esos resultados, pero georreferenciados. A cada punto se le puso su ubicación en el mapa y se hicieron algunos análisis. Y finalmente, ver qué nos dice la base de datos, qué información nos aporta la base de datos acerca de la sustentabilidad de los sistemas actuales. Y bueno, un poco los datos de la base de datos y también intercambios y que hemos tenido en comisión de asesores de cómo lo vemos nosotros desde nuestro lugar. Bueno, en cuanto a la composición de la base de datos de este año, tenemos 1.260 chacras en total, que equivalen a unas 68.000 hectáreas. La información fue proporcionada por 53 empresas que se corresponden con 8 grupos CREA. Medio lento. ¿Dónde están ubicadas esas empresas? Bueno, esto es por departamento. Tenemos que los departamentos que tienen más empresas son Soriano y Río Negro. Lo siguen Colonia, Flores y en tercer lugar Paysandú, Durazno y el resto que se ven acá pintados con menor proporción. Y lo que vemos acá es cada punto azul que vemos en este cuadro es una de las empresas. Y acá vemos cómo están distribuidas en el mapa. Recuerden que nosotros siempre manejamos las zonas como la zona litoral sur, que corresponde a Soriano, Colonia, la zona litoral norte, que es Río Negro, Paysandú, y la zona centro, que es Durazno, Flores, Florida y parte de San José. Acá vemos un poco cómo están realmente distribuidas las empresas dentro de esas zonas. Como vemos, donde vemos el color más oscuro es donde hay más concentración de chacras. Y claramente lo que vemos que no todo el litoral sur es Soriano y Colonia, como vemos están concentradas más que nada todas las empresas en el litoral agrícola, es el lugar donde tenemos más concentración de chacras. Y eso es un poco el objetivo de empezar a hacer análisis con georreferenciados para tener un poquito más de precisión. ¿Cómo está compuesta la base de datos cuando lo vemos por cultivo? Y bien, lo que tenemos, esta es la evolución de la base de datos, estas son hectáreas totales, yo creo que no está en hectáreas, pero son hectáreas totales, y esta es la evolución de la base de datos a lo largo del tiempo. Lo que viene pasando desde 2013-2014 es que viene cayendo sistemáticamente los datos que venimos recabando en la base de datos, las chacras que tenemos. Y a su vez, lo que viene pasando es una sojización de la base de datos. Cada vez la soja tiene mucho más peso y las gramíneas de verano, que son los 4 colorcitos que están acá arriba, se van achicando. Bien, la caracterización climática, un año muy particular en lo climático, en que la caracterización nos va a explicar mucho de
de los resultados que obtuvimos y que sin duda va a ser un año que lo vamos a recordar por bastante tiempo y no de la manera más feliz. Así es como se distribuyeron las lluvias según los productores CREA que integran la base de datos. Lo que tenemos acá son los acumulados de cada uno de los meses. Cuanto más azul son más milímetros acumulados. Y nos vamos a centrar en el análisis de verano principalmente, que es lo que realmente nos importa en este análisis y en esta presentación. Por eso que vamos a ver enero, febrero, marzo. Lo que vemos en enero es que fue un enero que hubo algunas zonas así en el centro que ya arrancaron mal, con registros menores a 20 milímetros, pero en general el grueso del área agrícola no arrancó tan mal. El problema es que la mayoría de estas lluvias también se dieron al comienzo de enero, que no sé si recuerdan, los primeros días del año, y después esas lluvias comenzaron a desaparecer y llegamos a febrero con muy pocas precipitaciones, como vemos acá, en una zona muy grande con lluvias menores a 20 milímetros, y marzo en el que se mantuvo las precipitaciones bajas, con algunas zonas que también se ven puntuales en las que tuvimos lluvias bastante mejores, como es el sur de Colonia, alguna zona en el entorno cerca de Quichón, en Paysandú, en esa zona se dieron algunas lluvias, también se ven acá. Y bueno, y sí para el sur, algunas chacras, en la zona de Canelones, sur de Florida, ahí hubo algunos registros un poco mejores también. Esto es el porcentaje de agua disponible en el suelo, es el promedio mensual para todo el Uruguay. Esto está elaborado en fuente a datos que nos proporcionó INIA, la parte de GRAS, la gente de GRAS de INIA. Y lo que tenemos acá es un comparativo. Este número acá es porcentaje de agua disponible, no me apareció, no quedó ninguno de los rótulos. El porcentaje de agua disponible en el suelo, en azul fue el año 16-17, el año récord, digamos, y en rojo el año 17-18, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los meses. Lo que tenemos que en noviembre, en los 2 años arrancamos similar, arrancamos muy bien en los 2 años, y bueno, lo que fue pasando en este año, en el verano 2018, lo que fue pasando es que en la medida que fue aumentando la demanda atmosférica, no tuvimos respuesta de la lluvia, no llovió, y llegamos a un febrero que esto es menos del 5% de agua disponible en el suelo promedio en febrero, y en marzo estamos hablando de que es menos del 20% de agua disponible en el suelo promedio. Eso es promedio de Uruguay. Esto cuando hacemos un mapa con esa información, y es lo que decíamos, el porcentaje de agua disponible, acá lo mismo, cuanto más verde, más agua disponible, cuanto más rojo, menos agua disponible. En enero no fue tan malo, sobre todo en la mayor parte de la zona agrícola, pero se dio casi todo al principio, pero febrero se prendió fuego Uruguay, y marzo, excepto alguna zona costera, en la gran parte del área agrícola, seguimos con menos del 10% de agua disponible en el suelo durante marzo. Y eso es lo que explica esto, principalmente. Estos son los rendimientos promedio de la base de datos. Estos son los cultivos: soja de primera, soja de segunda, maíz de primera, maíz de segunda, sorgo de primera, sorgo de segunda. En el centro van a ver que no tenemos algunos datos, y eso es porque no hay cultivos no hay ni maíz de segunda, ni sorgo de primera, ni sorgo de segunda en el centro. Que es lo que veíamos, lo que hablábamos de la sojización de la base de datos. El rendimiento promedio, bueno, es uno de los años que vemos menor variabilidad entre las zonas. Estas son las zonas clásicas que manejábamos siempre en la base de datos. Y la soja rindió 1.200 kilos, casi que no importó mucho si era de primera, si era de segunda, o si fue en la zona centro, o si fue en la zona... creo que cualquier zona, en realidad, 1.200 kilos tiene capacidad para sacar. Maíz de primera, bueno, el promedio fue 5.000 kilos, más o menos parejo, y un poco responde también a lo que vimos. Enero no fue tan malo, y los maíces de primera, sembrados temprano, zafaron un poco de la falta de agua que tuvimos después. El maíz de segunda sí tuvo un efecto bastante más importante, con 1.500 kilos de diferencia. Y el sorgo, se podría decir que es casi que el que menos se enteró cuando lo vemos en el rendimiento promedio de los datos de la base de datos, con 3.500
más o menos 3.500 kilos de sorgo, tanto primera como segunda. Está un poco razonable con el cultivo. Bien, ahora vamos a centrarnos un poco en la información que tenemos de gramínea de verano, que como les dije, no es mucha, pero vamos a ver lo que tenemos. Analizando el rendimiento de maíz nuevamente, viéndolo ahora como maíz de primera, maíz de segunda y maíz tardío. Acá tenemos el rendimiento en kilos por hectárea. Estos son los ejercicios. Esta es la media, la tendencia, digamos, de todos los años. Y este es este ejercicio que cerramos ahora. Maíz de primera, lo que decíamos, 5.000 kilos. La de segunda, la diferencia es de 1.500. Y el maíz tardío, acá está cerca de 3.000 kilos. Hay que ponerle unas comillas porque tenemos que agregar que había área de maíz tardío al momento de cerrar los números de base de datos que todavía no estaba cosechada y que incluso capaz que hay área que todavía no está cosechada. Así que esto seguramente después se haya alguna corrección, pero hay que ponerlo un poco con comillas, aunque es un poco razonable que en la medida que el maíz era un poco más tardío, nos metimos en un lugar que llovió menos y por lo tanto menor rendimiento. El sorgo, esta gráfica me parece que es muy interesante, porque en realidad si viéramos esta gráfica y nos preguntaran, bueno, ¿cómo fue el año? Contame cómo fue el año a partir de esta gráfica. Y viendo el rendimiento del sorgo, a nadie se le ocurre que fue el peor año en 20 años o más, ¿no? El sorgo lo vemos con un rendimiento que se mantiene bastante estable, incluso no fue de los peores años. Hubo años que el sorgo de segunda rindió menos, acá vemos. Digamos que el sorgo no se enteró tanto y es un poco esperable por cómo es el cultivo. Un cultivo que viene de zonas semiáridas, que está un poco más adaptado a la falta de agua. Por otro lado, algo que sí, que está bien, no es un año para sacar muchas conclusiones de la base de datos, pero sí es algo que nos viene preocupando desde hace tiempo en la base de datos, y lo estábamos hablando hoy justo también con Andrés Cuinque, que nos viene pasando que el rendimiento de sorgo todos los años baja un poquito. Todos los años va bajando un poquito. Ahí tenemos hipótesis, no sabemos realmente cuál es. En parte puede ser por lo que comentaba Andrés, de las propiedades, de la materia orgánica, de la propiedad física del suelo. Pero bueno, más allá de que este no es un año para sacar muchas conclusiones, claro está, pero lo importante es que la tendencia esa es consistente y se sigue dando a lo largo de los años. Y bueno, esto es la explicación de por qué, mucho más que eso en gramíneas de verano, no podemos analizar. Hoy el 8% solamente de la base de datos son gramíneas de verano. El sorgo está en peligro de extinción en la base de datos. ¿Tá? Son los dos cuadraditos estos de acá arriba, es sorgo de primera y sorgo de segunda. Y ya cada vez me quedan menos. El año que viene, el que tenga sorgo va a ser toda una novedad para la base de datos. Y hoy estamos con el 8% y con esta caída que viene de 2011-2012 de las gramíneas de verano, que también es consistente. No nos pone nada contentos, obviamente, pero es lo que está pasando hoy por lo menos con la base de datos, y que inferimos por lo que vemos en algunas cosas que también puede estar pasando a nivel país. Bien, pasamos al análisis de soja de primera. Este es el cultivo que tiene más área representada. Acá lo mismo, vamos a ver el rendimiento en kilos por hectárea. Este es el rendimiento de este verano, este es el del año anterior y este es el rendimiento promedio, el rendimiento de tendencia para las 3 zonas que teníamos clásicas. Y en soja de primera, este año, comparado con el año anterior, tuvimos 1/3 del rendimiento, o sea, sacamos 1/3 de los kilos que sacamos el año anterior. ¿Tá? Y se da una particularidad que tenemos el mejor año y el peor año seguidos en la base de datos. A su vez, el rendimiento promedio de este año de soja de primera es la mitad del rendimiento de tendencia, que de hecho, no lo tengo acá, pero si viéramos datos anteriores de la base de datos, afectó significativamente el rendimiento promedio de la base de datos. Esto, porque fue un año realmente muy, muy malo, y estadísticamente pasó, o sea que es una realidad, y realmente que afectó mucho a la base de datos. ¿Cómo fue la dinámica de siembra de la soja de primera? Bueno, se arrancó a fines de octubre, medio suave, y ahí sí, a principios de noviembre, se aceleró el ritmo,
Se sembró todo a muy buen ritmo, llegando a tener del 20 de noviembre, más del 20% del área ya estaba sembrada. Esto acá es el tiempo, estos son el porcentaje de área sembrada, y cada rayita de esta es cuánto se sembró en ese día. ¿Qué porcentaje se sembró en ese día? Y vemos que teníamos más del 80% del área sembrada de soja de primera al 20 de noviembre. ¿Ah? Esto habla claramente de, por un lado, ¿sí?, la importancia que le da el productor a sembrar temprano, sembrar en fecha, y por otro también de que hay una capacidad instalada de maquinaria, tanto en cantidad como en calidad, que nos permite esto, un poco seguramente los contratistas no estén muy contentos, lo que se escucha generalmente, que cada vez se siembran más, que hay menos tiempo, que hay menos área para sembrar, y bueno, y es lo que está pasando, y en parte tienen razón de ser. Nosotros hace tiempo, de vuelta, no es un año para sacar muchas conclusiones, pero las conclusiones anteriores que este año se repiten, creemos que son cosas que son fuertes realmente, ¿tá? Y una de las cosas que se repite es fecha de siembra. Y bueno, el que sembró, esto es el rendimiento, ¿sí? Esta es la media, la línea punteada, y esta es la fecha de siembra en días julianos, o sea que 300 es el 1 de noviembre, 330 es el 30 de noviembre. ¿Ah? 340 más o menos es el 10 de diciembre. Y bueno, lo que vemos es que el que no sembró temprano en soja de primera no pudo acceder a rendimientos muy por encima de 2.000 kilos, nunca. ¿Ah? Si bien es verdad que la frecuencia de esos rendimientos no fue alta, sí se da que se dio siempre en siembras tempranas. Y eso un poco también concuerda con lo que venimos diciendo hace tiempo, que a partir del 10 de diciembre, el día 340, empieza a caer el rendimiento de soja. Y eso creemos que claramente el productor lo tiene incorporado y explica también por qué la concentración de la fecha de siembra también temprana. Además de que un año que permitió hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son las variedades más sembradas? Bueno, tenemos que 10 variedades, que son estas que están acá, representan el 75% de toda el área de soja de primera que está en la base de datos. O sea que hay digamos que además de ser soja, hay mucha coincidencia genética entre lo que está sembrado. Y no solo porque son las mismas variedades, o sea que hay 10 variedades componen el 75%, sino que además si vemos los ciclos, todos más o menos hacemos lo mismo. Sembramos un ciclo 6, entre 6 y 6 largos son lo que prácticamente se siembra todo soja de primera, algún 5, casi 6 largo. Los rendimientos por variedades, este año no lo analizamos porque realmente hay tantos, o sea, el efecto lugar donde está, no nos pusimos a analizarlo. Esto es lo que dieron. En realidad, si nos guiamos por el rinde que dio cualquier variedad este año, nadie la siembra porque por la mejor que dio 1.500 kilos, ¿quién más semana habría que dio 1.500 kilos? Así que simplemente es mostrarlo y el efecto antecesor de verano, disculpen que estoy con un poco de tos, pero el efecto antecesor verano sobre soja de primera es algo también en lo que venimos trabajando hace tiempo, en otras bases de datos y se han hecho trabajos en los que se mostraba que el efecto antecesor maíz sobre soja de primera tenía un efecto positivo en el rendimiento. ¿Ah? Este año se ordenó un poco como esperábamos. Los antecesor maíz se quedaron arriba en promedio, pero estas diferencias no tuvieron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, así que bueno, si bien la tendencia se mantuvo cuando ordenamos las medias quedan así, pero no tiene valor estadístico, digamos. Y además que cada vez tenemos menos antecesor maíz. Bueno, el efecto antecesor invierno sobre soja de primera, acá sí tuvimos diferencias estadísticas, algunas cosas poco curiosas. El campo natural es el que tuvo mejor rendimiento, lo siguió barbecho, verdeos de invierno, algo similar con cobertura, y el peor antecesor de invierno para la soja de primera es pradera. ¿Ah? Ahí
hay muchos análisis que no tenemos en esta base de datos ahora cómo abordarlos, pero habría que ver cómo se sale de pradera, con qué tiempo, a qué le decimos que es una pradera, si salimos de un campo una pradera vieja de 6 años que es pura gramilla, o si salimos de una pradera que la quemé en julio con 3.000 kilos de materia seca. Calculo que tiende un poquito más al otro lado, pero eso puede estar explicando un poco a veces los datos. Y bueno, ¿cuál fue la relación entre lluvias y el rendimiento en soja de primera? Acá tenemos, esto es esto es la lluvia de enero, lluvia de febrero y lluvia de marzo. Acá son los milímetros y acá el rendimiento. Bien, vemos que más allá de si hubo o no hubo correlación, creo que lo más interesante es que el mes que más pesa, si vemos las correlaciones, el mes que más pesa para soja de primera fue febrero, ¿tá? En cuanto a lluvia, seguido por marzo, y lo que pasa en enero, la soja no se entera mucho en realidad, y es lo que más o menos sabemos y ha pasado. Lo que pasa en una etapa vegetativa en soja, en realidad es poco lo que después nos explica en rendimiento. En realidad el partido se juega sobre todo en febrero y también explicado por las fechas de siembra que las tenemos muy concentradas en noviembre, sumado que las variedades que usamos hacemos apuntar absolutamente todas las miras a febrero, y fue este año el mes que nos falló. Soja de segunda. ¿Cómo fue la distribución de los rindes? Bueno, los rindes fueron similares a los rindes de soja de primera, en realidad. Respecto al año pasado hay una diferencia muy grande, y respecto a la media también. Respecto al año pasado no llega a ser 1/3, y respecto a la media no llega a ser la mitad, porque en realidad los rindes promedio de soja de segunda son menores, y este año la soja de segunda con la soja de primera rindieron lo mismo, no hubo diferencias. En rendimientos promedio no hubo diferencias. ¿Sobre qué sembramos soja de segunda? Bueno, el 80% es trigo y cebada. Y el restante 20%, algo que empieza a surgir como interesante, es que tenemos un 13% de brásicas como antecesores de invierno, algo que lo vemos muy interesante, que lo vemos como positivo, es algo que viene creciendo, y creemos que desde el punto de vista del sistema puede ser algo muy positivo a la hora de dinamizar algunas cosas como siembra y diversificar un poco lo que hacemos en invierno. ¿Cómo fue la dinámica de esa soja de segunda? Y bueno, tenemos que se arrancó temprano sembrar soja de segunda, sí, eso es soja de segunda. Lo que pasa es que acá, entre el 1 y el 15 de noviembre, principalmente lo que se sembraron acá fueron áreas que estaban con brásicas, con colza principalmente, por eso que se arranca temprano. Y a partir del 20 y algo de noviembre es cuando se empiezan a liberar, sí, ya empiezan a aparecer chacras de cebada, y es cuando empieza a aumentar fuerte el ritmo de siembra, hasta el 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre hay una caída. Acá hubo un periodo que también se empezó a haber poca humedad en el suelo, las siembras empezaron a lentecer, pero de todas formas llegamos al 10 de diciembre, que habíamos sembrado el 60% de la soja de segunda y prácticamente toda la soja de primera. O sea que en realidad, desde el punto de vista de dinámica de siembra, fue un año muy bueno. Después acá, más cerca, acá vemos que empiezan de vuelta a crecer las barritas, cerca en el entorno del 20 de diciembre, que es cuando empezaron nuevos episodios de lluvia en diciembre, que se retomaron las siembras. Efecto fecha de siembra, rinde soja segunda, lo puse porque lo había puesto para la otra, pero en realidad es que no da nada. Eso es básicamente lo que muestra esto. O capaz que si alguien ve algo después me avisa, porque no lo encontramos. Principales variedades de soja de segunda. Bueno, soja de segunda está hasta incluso más concentrada las variedades. Tenemos 7 variedades que explican más del 80% del área sembrada, y prácticamente son todos ciclos 5 largos, 6. Prácticamente toda la soja de segunda. Los rendimientos, lo mismo. Hay algunas diferencias, pero todo dentro de un nivel de rendimientos muy bajos.
Y el efecto antecesor de invierno sobre rendimiento de soja de segunda. Esto acá de nuevo, colza, otros cultivos de invierno, esto es un área bastante chica, pero que calzaba ahí. No tenemos el dato de qué son esos otros cultivos de invierno. Brásica carinata, trigo, cebada y avena. Lo mismo, así es como se ordenaron las medias de rendimiento. La colza es la que tuvo el mejor rendimiento, seguido por otros cultivos de invierno y carinata. De nuevo, esto es algo que en la base de datos histórica lo venimos viendo y se viene repitiendo, que antecesor colza genera un plus de tal vez 20% sobre la soja de segunda. Y este año no tuvo diferencias significativas estadísticamente. Más allá de que la tendencia se mantiene y que se ordenan de esta forma en la base de datos. Lo mismo con la lluvia, que es lo mismo que vimos para soja de segunda, de primera, perdón, pero para soja de segunda. Lluvia de enero, bueno, acá me olvidé los carteles, lluvia de enero, lluvia de febrero y lluvia de marzo. Acá las correlaciones son un poco más altas, pero lo mismo, en realidad, perdón, en realidad la lluvia, donde tenemos más correlaciones en febrero, marzo, y dentro de estas dos para soja de segunda, habíamos dicho que para la primera había más peso de la lluvia de enero, de febrero, perdón, para la segunda tiene más peso de la lluvia de marzo. Bueno, bueno, como les venía mencionando, se viene haciendo un esfuerzo en FUCREA de referenciar todas las chacras y tratar de mejorar un poco los análisis. Eso obviamente que no invalida lo que se venía haciendo, sino que lo que busca es tratar de darle un poco más de certeza cuando hablamos de zona, cuando hablamos de... ahora vamos a ver algunas cosas y no todo el litoral sur es igual, no todo el litoral norte es igual y no todo el centro es igual. Hay veces que interzonas se parecen más que dentro de la misma zona, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos va a permitir hacer con estas herramientas. Acá lo que hicimos fue un análisis desde la base de datos desde 2006 hasta 2018 de todos los cultivos de verano que hay en la base de datos. A cada cultivo de verano se le asignó un rendimiento relativo en función del cultivo y en función del año. ¿Tá? Un ejemplo de esto es, si yo tengo en el año 2008 una soja de segunda que me da 2.000 kilos y el promedio de soja de segunda para 2008 es 2.000 kilos, ese dato es 100%. ¿Tá? Lo que esté por arriba es el porcentaje que varía y lo que esté por abajo el porcentaje que varía de ese rendimiento. Y así es como se marcaron las zonas. Esto puede ser que en muchos casos tenga algo que ver el suelo, pero también recordemos que responde a manejos reales de los productores, con lo que a veces la variabilidad no solamente puede responder a suelos. Pero básicamente lo que vemos sí es que la zona que nosotros le llamamos litoral sur, en promedio es lo que tiene mejores rendimientos, pero no es lo mismo, por ejemplo, el este de Colonia que el oeste de Colonia. ¿Ah? Lo mismo pasa con algunas partes de Soriano, con algunas partes de Flores. Y bueno, eso es un poco la lógica. Lo que está de color rojo oscuro, eso es esto que vemos acá, por ejemplo, en Durazno, es que el rendimiento relativo es menor al 75%. Lo que está en naranja, que la mayoría es del 75 al 95%. El amarillo sería lo que es el rendimiento medio, o sea, sería entre el 95 y el 105%. El verde clarito son entre el 105 y el 115%. Y mayor al 115% es el verde oscuro. También hay algo a tener en cuenta que en este análisis está incluido este año que pasó. Esto es cómo se distribuyeron los rindes este año. Vimos cómo eran por zonas hoy. Bueno, ahora lo que vemos es que no todas las zonas, o a veces que se parecieron más entre zonas que dentro de la misma zona. Les comento la escala. La escala, lo que está rojo más oscuro son menos de 1.050 kilos. Lo que está de rojo más claro son de 1.050 a 1.275. En amarillo de 1.275 a 1.500. Verde clarito, no se emocionen mucho cuando lo vean, es de 1.500 a 1.750. Y más de 1.750
es el verde oscuro. Acá lo que se ve, esto coincide, por ejemplo, norte Soriano, zona Cololó, toda esa zona, sur de Río Negro, zonas que se prendieron fuego realmente, zonas también de Soriano y parte de Flores, la Cuchilla del Perdido, toda esa zona que realmente estuvieron muy mal, casi toda la zona centro, se la ve en general, por lo menos Flores y Durazno, en Florida, sur de Florida, de Canelones y sur de San José mejora. Este pedacito de acá es el pedazo que llovió de Colonia, el sur de Colonia, y lo que hablamos hoy, la zona alrededores de Guichón en Paysandú, también que rindió un poco más. ¿Y a qué se parece este mapa cuando lo vemos? Y se parece mucho, en realidad, a los mapas de lluvias, tanto de cuando vemos lluvias de enero y de febrero y de marzo, casi que pareciera que las líneas lo siguen al mapa de lluvia, ¿no? Sin duda que fue un año que está todo muy explicado por la lluvia. Lo mismo, en la zona de Colonia se dan mejores rindes, zona del sur también, zonas, acá no se ve, pero las zonas del centro ahí de Paysandú también. Y estas zonas de acá, que vemos que se mantienen siempre con muy malas lluvias, se mantienen muy malos rindes también de soja de primera. Ahora lo mismo, con la misma escala de rendimientos, pero para soja de segunda. La prendida de fuego se hace mucho más grande, pero también hay zonas en que la soja de segunda anduvo bastante mejor. O sea, lo que pasa acá es que hay más zonas discordantes, ¿no? Zonas con mejores rendimientos y zonas con muy malos rendimientos. Las zonas con buenos rendimientos son las zonas contra el Río de la Plata, que en marzo tuvieron lluvias, que llovió en esa zona y bueno, el resto siguió tan mal como venía. Una pequeña isla ahí en Flores, pero básicamente el mapa no es nada agradable, ¿no? ¿Y a qué se parece este mapa? Bueno, se parece muchísimo también al mapa de suelo, al mapa de agua disponible, porcentaje de agua disponible que nos había pasado la gente de GRAS de marzo. Toda la zona de la costa, gracias a esas lluvias, tuvo mejor agua disponible durante marzo, y toda la zona de la costa, 30, 40 kilómetros para arriba, no llovió nada, el agua disponible siguió siendo un desastre, y básicamente los rendimientos también. Bueno, el último punto que nos interesaba hablar era sobre la sustentabilidad de los sistemas actuales en los que estamos trabajando, un poco también en sintonía con lo que venía hablando la gente de INIA, y que es algo que también nos preocupa y nos hace trabajar. La idea es ver un poco qué datos de la base de datos nos pueden describir algo de lo que nos está pasando hoy. Este es la evolución de los antecesores de verano de la base de datos. O sea, acá lo que vemos es qué cultivos de verano tenían, los cultivos de verano de 2008-2009, cuáles eran sus antecesores de verano. ¿Ah? Y en azul es soja, en rojo pastura. No va a llegar al 100% porque hay otros antecesores que no los consideré, es simplemente para ver cómo ha evolucionado, para ver más que nada cómo ha evolucionado el antecesor soja y el antecesor pastura. Y bueno, esto es lo que vemos. En realidad hay cada vez más área que está en soja en la base de datos. ¿Ah? Tenemos hace 3 años consecutivos que el 90-91% de la base de datos, antecesor verano, es soja. ¿Ah? Y esto ha venido del 11-12 hasta la fecha, ha venido creciendo. También para ver un poco el medio vaso lleno, este año tenemos un crecimiento bastante interesante, por lo menos en proporciones grandes. Tenemos un 7% de antecesor pasturas y a su vez comentamos que hay una caída en el área que vamos teniendo en la base de datos. Eso tratando de ser un poco optimista y tratando de ponerle un poco de energía positiva, esperamos que ese área que pasa pasturas,
área de la base de datos que antes estaba en agricultura, hoy está pasando a pasturas, y es por eso que ahora estamos empezando a tener un poco más de antecesor pastura. Este antecesor pastura seguramente tendría que haber sido un área de la primera caída que vimos de 13-14, que ya se reincorporó al sistema agrícola. Eso podría ser la parte positiva. Cuando vemos cómo han evolucionado los antecesores de invierno, la misma lógica, no van a ver que no llega al 10%, al 100%, por lo mismo, solamente tomé qué porcentaje de la base total era pastura, qué porcentaje de la base total era cobertura y qué porcentaje total era barbecho, y tomando el 100% de los cultivos de verano. Y bueno, en realidad lo que viene pasando es que estamos haciendo, viendo esto se puede ver que estamos, o sea, lo que falta acá generalmente es la parte de invierno, cultivos de invierno muchas veces, o sea, lo que iría a soja de segunda, perdón. Y bueno, lo que viene pasando en realidad es que venimos con poca intensidad agrícola, haciendo pocos cultivos por año, y lo que en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es soja, cobertura, soja. Acá vemos cobertura, es un porcentaje muy grande del total. De nuevo, vamos a ver el medio vaso lleno. Si vemos cómo estábamos en 2012-2013, el área de barbecho, o sea, lo que quedaba en invierno que no tenía nada, era enorme, y por suerte la adopción de la tecnología de cobertura ha sido altísima, y hoy la mayor parte de los cultivos que quedan, de las chacras que quedan en invierno sin un cultivo, por lo menos tienen algo verde creciendo. Después tendremos que discutir si lo que estamos haciendo es realmente una cobertura o es algo para cumplir con el ministerio o qué es, o cómo debería ser, pero creo que por lo menos es muy bueno que la adopción de la tecnología haya sido tan grande, así que me parece que los planes de Alejandro para potenciarlo, hay campo fértil para trabajar en eso, me parece. Otros factores a considerar, que los hemos medido otros años, y que también hemos intercambiado mucho en comisiones de asesores y con productores. Bueno, uno es la fertilidad química del suelo, los nutrientes. No es ningún misterio que estamos sacando más de lo que le ponemos al suelo, eso no es ningún misterio. Pero entre todas de las fertilidades es la más fácil de todas, porque es la que voy y la compro, en realidad. Entonces, es la que estamos más acostumbrados a hablar o la que más nos gusta hablar porque es la más fácil de solucionar. El problema es qué pasa con las propiedades físicas y biológicas del suelo, que ya también habló bastante largo y tendido Andrés, y creo que es uno de los Ds más grandes que tenemos hoy en los sistemas, y sobre todo porque es algo que no puedo ir y comprarlo y no lo soluciono de un año para otro tampoco. O sea, tengo que pensar más en el largo plazo y trabajar un poco más. Después todos los problemas de presión, de malezas, de enfermedades, de plagas que estamos teniendo, también en parte porque estamos metidos en la lógica de ir y comprar, tengo un problema, voy, compro la solución, que me viene en un tachito, lo echo al mosquito y lo echo y se terminó el problema, y tenemos que empezar a salir de esa lógica porque los problemas claramente no lo estamos solucionando utilizándola. Y después viene lo que es presión social y presión ambiental, algo que hace unos años era algo muy raro de escuchar, hoy es algo que está instalado y que tenemos que aprender a lidiar con eso, que ya es una realidad, es algo con lo que no sabemos trabajar, con lo que no estamos acostumbrados y que vamos a tener que aprender a hacerlo, porque esto pasa en todas partes del mundo y es mucho más grande que acá y eso vino para quedarse. Y después la presión económica financiera, que no quiero adelantar la charla de Gonzalo, pero tampoco no voy a decir ninguna novedad, que es una presión muy grande hoy en día. Entonces, para culminar, hablando de la sustentabilidad, tenemos que pensar en la sustentabilidad como algo que tiene tres patas, en la que tienen que estar siempre alineadas, porque si no se nos cae toda la estantería. En el comienzo, en el boom agrícola, a principios del 2000, la pata económica era muy buena, era relativamente barato arrendar un campo, hacer agricultura y ganar plata. La pata social también estaba alineada porque se generó un gran progreso social gracias a eso. En todo el interior veníamos de una crisis muy grande y la sociedad no solo que lo aprobaba, sino que lo aplaudía y de hecho se alimentó mucho de ese boom agrícola que tuvimos. Y en la parte medioambiental, con el tema de siembra directa, en realidad la cantidad de problemas de malezas resistentes y todo eso
Lo escuchábamos a veces una vez cada tanto de que en Australia había no sé qué, pero acá no era un problema grave. Y bueno, y estaban bastante alineadas las patas. Hoy esto se separó muchísimo. La sociedad, parte de ese crecimiento que tuvo, hace que nos pida otras cosas, y está bien que eso así lo haga. El medio ambiente, después de todos estos años, el medio ambiente, si bien lo modificamos, sí, pero también encontramos otras cosas y otros problemas que antes no los teníamos, y hemos aprendido cosas que antes no sabíamos. También se nos separó el medio ambiente, y lo económico está muy lejos también. Entonces, creo que ahora el desafío para adelante es tratar de alinear nuevamente estas patas. Hay que ver cómo. Nosotros de la comisión de asesores es nuestro objetivo tratar de aportar un grano de arena desde el punto de vista que se pueda para tratar de alinear estas patas y volver nuevamente a tener una trayectoria sustentable en la producción. Gracias.